¿Puede abrir su Biblia junto conmigo en el libro de 2 de Samuel, capítulo 6? Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, amén. Si no ha traído su Biblia, también lo vamos a ver proyectado en las pantallas. Pero prestemos atención a lo que el Espíritu habla a la iglesia en esta tarde, amén. Entonces vamos a abrir la escritura en 2 de Samuel, capítulo 1 en adelante. Y la palabra de Dios en esta tarde tiene como título Trayendo el arca a casa, amén. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Diga conmigo: 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. Puede tomar su asiento. Esta palabra es realmente hermosa, y en este lugar el Señor nos ha hablado a través de este episodio de las Escrituras en más de una oportunidad. Pero sé que el Señor siempre trae nuevos refrescos, nuevos renuevos sobre su palabra. Amén. Y como le comentaba, esta palabra tiene como título esta tarde: Trayendo el arca a casa. No sé si todos están familiarizados con lo que era el arca de Dios, el arca del pacto o el arca de la alianza. ¿Todos saben lo que es el arca del pacto? Amén. Amén. Para saber desde dónde partir. Entonces, el arca del pacto, el arca de la alianza, era entre comillas, un mueble sagrado para el pueblo de Israel. Dios lo había mandado elaborar de cierta manera, porque este mueble tenía la característica que representaba la presencia de Dios en el pueblo. Amén. Entonces, Dios constituyó el tabernáculo. El tabernáculo tenía 3 secciones: el atrio o el patio donde se hacían los holocaustos, los sacrificios, el lugar santo donde entraban los sacerdotes, y el lugar santísimo donde entraba una vez por año el sumo sacerdote en expiación de los pecados de su familia y de todo el pueblo. ¿Me siguen hasta allí? Amén. Vamos a contextualizar un poquito. Entonces, y el arca de Dios estaba cubierta de una lámina que tenía 2 querubines cuyas alas estaban extendidas unos a otros y cubrían sus rostros. Y cuando la presencia del Señor venía en el pueblo de Israel, cuando se terminó de construir el tabernáculo en los tiempos de Moisés y de Aarón, vino la nube de la presencia, la gloria de Jehová. El cabot, que significa gloria, en el día venía como una nube y se posó en el tabernáculo, específicamente en el lugar santísimo, y representaba que la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo. Y el campamento estaba todo dispuesto de tal modo que era el centro, era el tabernáculo, y toda la vida del pueblo debía girar en torno a la presencia de Dios. No a un conocimiento histórico y teórico
histórico de Dios, sino a la presencia de Dios. Por lo tanto, llega un día en el que desgraciadamente el pueblo de Israel, más temprano que tarde, apenas salió casi que del Mar Rojo, su corazón se pervirtió, se corrompió y dejó de la adoración a Dios. El pueblo realmente no valorizó la presencia de Dios en medio de ellos, se desvió su corazón, y a causa de este pecado sistemático, no fue una vez, sistemáticamente, Dios llega un día en que en los días de Elí, todos conocen al sacerdote Elí, amén, sacerdote de Elí, llega un día en que Israel enfrenta a los filisteos en una batalla, y ocurre algo muy particular. El arca de Dios, cuando iban en guerra, el arca de Dios siempre tenía que ir delante del pueblo, nunca al medio ni atrás, porque representaba que Dios era el rey de su pueblo, el comandante, que la batalla es del Señor y que la presencia de Dios libraba sus batallas. Pero el pueblo se acostumbró a esto, y quiero que por favor todos me pongan su máxima atención, y aquí es una advertencia para nosotros como hijos de Dios. No nos acostumbremos a la presencia de Dios. No demos la presencia de Dios por garantizada. Y esto es un principio que ha hecho fracasar muchos cristianos en la vida cuando damos por sentada la presencia del Señor. Los ingleses tienen un dicho: never take the sun for granted. Nunca tomes el sol por garantizado. Es decir, en este contexto, nunca dejes que la presencia del Señor para ti sea algo tan habitual, tan común, que pierda su valor. ¿Y qué hizo el pueblo en esta oportunidad? Dijeron: oh, una vez más vamos a sacar, estamos perdiendo, estamos en desventaja, vamos a sacar el arca, mandemos a los sacerdotes, estoy hablando en el tiempo de Elí, que venga el arca y el arca nos va a dar la victoria. Y ellos estaban pensando en el arca del pacto, no como un símbolo de la presencia del Señor, sino como un amuleto. La presencia de Dios, la gloria de Dios no es un amuleto. Es Él mismo, es Dios mismo en medio de su pueblo. Es tener el honor que el Dios grande, poderoso, altísimo, misericordioso nos ame y quiera vivir en medio de nosotros, siendo cada uno de nosotros como somos. Y eso es maravilloso. Y ese mismo día Dios se enojó contra el pueblo y por los pecados sistemáticos no les dio la batalla y fue capturada el arca. Y junto con esto, esta fue la mayor desgracia que le pudo haber pasado al pueblo, que fuera capturada el arca. Y en ese momento también mueren los dos hijos del sacerdote Elí, que habían profanado el templo porque se habían acostumbrado. Y dice la palabra que si algo que es pecaminoso es a lo santo darle un uso o tomarlo como profano, acostumbrarnos a lo santo, acostumbrarnos a la presencia de Dios. Mueren los dos hijos del sacerdote Elí. Muere Elí mismo, este sacerdote. Y cuando la nuera del estaba encinta, ella siente, se le adelanta su parto a causa del estrés, de la angustia del momento, y le pone por nombre al niño Icabod, porque la gloria de Jehová, la gloria de Israel ha sido traspasada, es decir, se había retirado de la presencia de Dios en medio de su pueblo. A un hijo de Dios, a una criatura, no hay peor cosa que le pueda pasar que vivir lejos de la presencia del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Y qué pasa entonces después con el arca? Le decía, el arca fue capturada. Nos quedamos ahí en la película. Entonces, el arca fue capturada, estuvo 7 meses en territorio filisteo. Después, los filisteos la devuelven porque a ellos les va muy mal. En sus templos paganos les va muy mal con la presencia del Señor. Se dieron cuenta de algo, de que la presencia de Dios es peligrosa y es muy poderosa. Entonces la devuelven, la llevan a Bet-Semes, que era un lugar, y ahí los israelitas hacen holocausto, los levitas, pero resulta que algunos curiosos miran adentro de la arca, mueren, porque no aprenden a respetar, a amar, a cuidar, a honrar, a respetar, a reverenciar la presencia de Dios en medio del pueblo. Y si Dios había dicho que nadie tocaba el arca, era porque no se podía tocar el arca. Representaba lo sublime, lo preciosa que es la presencia de Dios. Así que ellos la envían a otro lugar que se llama Kiriat Jearim, a la casa de un sacerdote que se llamaba Abinadab. Y entonces el arca se queda en casa de este sacerdote Abinadab durante aproximadamente 20 años, dice la palabra de Dios.
Se lo estoy resumiendo para no tomar tanto tiempo. Y en el libro de 1 Samuel nos dice que estuvo 20 años en su casa. El arca de Dios, imagínense, no volvió al tabernáculo, no volvió al campamento, no volvió a Jerusalén. Se quedó en la casa de un sacerdote y de sus hijos. ¿Y saben qué le pasó a la casa de esa familia, de la familia de Abinadab? ¿Saben qué le pasó? Solamente se quejaban a causa del arca. No les pasó nada. Y dice que se lamentaban continuamente en pos de Jehová. Es decir, se quejaban contra el Señor. Wow. Misericordia del Señor, que no les pasó nada. Contraste tanto esto en la historia que dice un día que ya había estado tanto tiempo, y dice el versículo 1, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y se pusieron el arca de Dios ¿sobre qué? Sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab. Entonces fueron a la casa de Abinadab, estaba en el collado, y Usa y Ahío, los hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. A mí me llama algo aquí la atención. El arca estuvo 20 años en casa de Abinadab. Dígame usted, ¿quién es el rey que estuvo antes del rey David? El rey Saúl, ¿verdad? Entonces los reyes eran quienes dirigían la vida del pueblo, y los reyes tenían el deber también de escuchar y meditar en la Torá, en la palabra del Señor, y las leyes, los estatutos y los mandamientos, porque esa era la base de toda actividad cotidiana, política, comercial, cotidiana, espiritual del pueblo. No había guianza y dirección, sino había palabras, sino había instrucción y presencia de Dios. Ese era el principio. Y me llama la atención que a Saúl, en su corazón, nunca tuvo la intención, dice la palabra, nunca registra el anhelo de Saúl de traer de nuevo el arca al pueblo. En otras palabras, a él nunca le apeteció, nunca le surgió la necesidad de traer la presencia de Dios a casa nuevamente, al centro de la actividad del pueblo, al corazón del pueblo, y de que de alguna manera el lugar donde estuviera el arca se volviera un punto neurálgico de la vida espiritual del pueblo. Porque qué cosa sino la vida espiritual que proviene desde dentro del hombre puede mejorar todo lo que somos como personas, en todos los ámbitos de nuestra vida. Y a él nunca se le dio nada, no tuvo interés alguno. En otras palabras, hubo ¿qué? Un desprecio por la presencia de Dios, por el arca del pacto. El arca dentro contenía los mandamientos que Dios le había dado al pueblo. Contenía el maná con el que él había sustentado en el desierto, la vara de Aarón que había reverdecido. Era una alianza, era un arca que representaba el pacto. Dios proponiéndole un pacto, Dios en una especie como de casamiento con su pueblo, diciendo: yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, yo peleo tus batallas, yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo soy tu todo, y solamente tú lo que tienes que darme es ser mi pueblo, porque yo te escogí de entre las naciones de la tierra. Era un arca que representaba tanto, hermanos. Y Saúl sintió desprecio porque nunca le interesó, nunca la buscó. ¿Y sabe por qué? Porque Dios honró la petición del pueblo. El pueblo apartó su corazón y dijeron: queremos rey. No queremos que Dios reine sobre nosotros, queremos que un hombre reine sobre nosotros. Y Dios le dio un rey conforme a su corazón. Y como el corazón del pueblo había despreciado a Jehová de los ejércitos, el rey también lo hizo. Pero Dios luego levantó a un varón conforme a su corazón. Un varón que Dios dijo de él que era el dulce cantor de Israel. Un varón conforme al corazón de Dios, que fue hallado con un corazón perfecto. Y este varón fue el rey David, que salió de entre la majada de las ovejas. Y al rey David le nació la necesidad de hacer regresar el arca a casa. Dijo: yo tengo que traer el arca a casa. Y habían pasado un periodo de tanta oscuridad. Usted ve el libro de los jueces, era un periodo de profunda oscuridad espiritual y de perversión, de corrupción del corazón. Y la vida espiritual de Israel estaba tan enflaquecida, y tan poco conocimiento de la palabra del Señor, y tanta rebeldía también, que aunque tienen buenas intenciones, en el camino esto les sale mal.
Al rey David le salen los planes de alegría, de victoria, de cántico, todas sus buenas intenciones. En un punto todo eso se quebraja y algo sale muy mal en el camino. Dice que como tal vez David en su mejor intención, tal vez diseña, compra, no sé, pone en disposición al arca del Señor un carro como los carros que se usaban en la antigüedad, los que cantamos que se quedaron en el mar cuando los faraones y los jinetes se apresuraban a perseguir al pueblo, en esta especie de carros tirados por bueyes, y sobre ello ponen el arca del Señor. Y el Señor antes reiterativamente les había enseñado cómo era la manipulación de todos los utensilios en el templo y de todas las cosas sagradas del Señor, porque eso representa un respeto, no llegar y presentarse delante de la presencia del Señor como me presento con el amigo, sino el respeto, la reverencia, el amor, el honrar la presencia del Señor. Entonces, ¿cómo correspondía que se fuera cargada el arca? El arca no podía ser cargada por cualquier persona, tenía que ser cargada por los descendientes que oficiaran el sacerdocio de la tribu de Leví. Amén. Entonces eran los levitas y tenían que cargarla con unas varas, era como una especie de baúl, de un cofre sagrado, en donde en los costados tenía 2 argollas por cada lado de oro y hubo unas basas, unas barras con las cuales ellos cargaban entre 4 en sus hombros el arca de Jehová. No la tocaban porque era sagrada. ¿Cuántos saben que nosotros, la presencia del Señor es tan santa que si nos aproximáramos tal vez no resistiríamos? Entonces ellos las cargaban en sus hombros. También en simbolismo de la responsabilidad, de que la vida espiritual dependía mucho de la responsabilidad de aquellos que ministraban la presencia de Dios. Pero el arca no estaba siendo cargada así, estaba siendo cargada como se carga cualquier otro mueble, cualquier otra cosa que no es sagrada. Entonces dice la palabra que en este cuadro los bueyes trastabillaron y el arca casi se cae del carro. Y viene en su impulso y su buena intención, creo yo, usa uno de los hijos, uno de estos levitas que debía haber cargado el arca en los hombros, extiende su mano para que no se cayera el arca, y al tocar el arca, Dios desató su ira contra él, dice la palabra, y cayó muerto. Y podríamos pensar, wow, qué severo es Dios, qué injusto es Dios, si usa solo quiso hacer lo bueno. Y esto me enseña a mí 2 cosas. Primero es que con buenas intenciones no basta. Aunque tengamos buenas intenciones, hay gente que no cree en el Señor y está llena de buenas intenciones y dice, yo creo en Dios a mi manera. No es a nuestra manera, esa es la manera de Dios. Amén. Amén. Y segundo, es que ahí había, como nos nombraba el hermano Rodrigo en el estudio, una doble responsabilidad, porque si hubiera sido tal vez cualquier otro israelita el que fuera, yo voy a tomar el arca para que no se caiga, no sé si el Señor tal vez le hubiera perdonado la vida, pero es que ahí había un principio. Era el sacerdote, ellos eran hijos del sacerdote, eran descendientes, eran familia sacerdotal. Es como un sacerdote no iba a saber cómo se oficiaban las ceremonias en el templo. Es como que, no sé, el día de hoy, no sé, uno de sus pastores no supiera cómo predicar o cómo orar. Era algo básico. Y el Señor había ordenado que todo eso debía ser instruido de generación en cada generación. Y las generaciones nuevas de sacerdotes que se levantaban debían ser adiestrados, entrenados antes de comenzar a oficiarlo. Todo de acuerdo al diseño que Dios lo mostró. Entonces, Usa lamentablemente muere. Y rey David se atemoriza tanto que dice: Señor, hasta aquí nomás, lleguemos hasta aquí, no llevemos el arca a casa. No podemos exponer a que otro muera más. Y ellos iban cantando, adorando, alegres, pero esto se tornó mal. La presencia del Señor es preciosa, es santa, es poderosa, pero cuando nos acercamos como con corazones indiscriminados en cuanto a practicar el mal sin temor de Dios, la presencia de Dios te vuelve peligrosa también. Amén.
resulta que entonces el rey David, se me ocurre a mí, que tal vez pasó por ahí y dijo, bueno, tenemos que dejarla en algún lugar, no podemos abandonar nuestra arca aquí. Tal vez otro día, en otro momento, podamos venir y llevarla a casa. Entonces el rey David va y encuentra un hombre que se llamaba Obed-edom. Tal vez justo iba él saliendo de su casa a tomar aire, o escuchó que alguien había muerto y salió, y dice que hizo llevar el arca a casa de Obed-edom geteo, es decir, no era israelita. Entonces, ¿qué pasa? Que imagínense que usted está en su casa y justo salió a regar y llega un rey o llega la reina de Inglaterra y le dice a usted, ¿puedo dejar esto en su casa? Necesito dejar esto aquí. ¿Se atrevería usted a decir que no? No, ¿verdad? Acá estoy, hermanos, recuperen su atención. No podríamos decir no a lo que dice un rey, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que el arca se queda en la casa de Obed-edom. Es decir, el arca comenzó a cohabitar donde habitaban Obed-edom y toda su familia. Y luego dice la palabra del Señor en el versículo 11, estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. No fue tanto tiempo. 3 meses se pasan volando. Estamos en marzo y parecía que ayer estábamos cenando en Nochebuena. 3 meses, pero en 3 meses dice, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Lo que me llama la atención es que en estos 3 meses que estuvo el arca en casa de Obed-edom, fue transformada su vida, fue bendecida, fue prosperada en todos sus caminos. Y la misma arca que antes había estado en Kiriat Jearim 20 años, solamente había producido en los corazones de aquellos que cohabitaban con la presencia, con el arca de Dios, una quejabanza tremenda, que se lamentaban en pos de Jehová. ¿Cuál es el factor? ¿Será el factor del Señor? Que en un lugar estaba más fuerte su presencia y en otro no. ¿O será el tipo de corazón que recibió y dio la bienvenida en su casa a la presencia de Dios? Que le dio un lugar, que no le trató como una visita inesperada, que como que no le quedó más remedio que recibirlo, sino que no solo recibió el arca en su casa, sino que le dio la bienvenida, que le dio acceso al arca, a la presencia de Dios en su casa. No es lo mismo que cuando alguien toca a usted en la puerta y tal vez le quiere vender algo. Usted puede que abra la puerta, pero usted no le da acceso, no le da la bienvenida a su casa. No le hace un invitado de honor. No le prepara una habitación para que se quede. Y esto enseña un principio muy lindo, y es que Dios busca hogares en los cuales quedarse. Dios busca casas en las cuales hacer reposar su presencia en cada generación, en cada lugar geográfico, en cada cultura. Dios busca hogares en los cuales se le abre la puerta a la presencia de Dios, que es Dios mismo, al arca de Dios, donde se puede decir, bienvenido Señor, mira, aquí está tu lugar, esta puede ser tu habitación. Y yo me imagino que tal vez Obed-edom acondicionó un espacio en su sala ahí importante, que la limpió, no dejó tal vez que se arrumbara de polvo, no dejó que los niños fueran y comieran arriba del arca, no la trató tal vez aún en su desconocimiento como geteo y no como israelita, acogió la presencia del Señor en casa, de modo que su casa se transformó, hermanos, en un tabernáculo, donde vino a morar la presencia de Dios. Tal vez no tenía el diseño del tabernáculo, pero su hogar, a causa de la bienvenida a la presencia de Dios, se transformó en un tabernáculo, que en hebreo es mishkan y significa habitación, morada o vivienda. Y Dios busca templos, moradas, viviendas, casas, corazones donde quedarse y ser recibido y bienvenido. Y en 3 meses, toda la vida de Obed-edom fue transformada para bien. Probablemente Obed-edom pasó el primer día y estaba temeroso tal vez. Nadie le había hecho ni siquiera un curso express de Pentateuco para saber el contexto en el cual el Señor había diseñado el arca como una representación de su presencia. Pero yo me imagino que tal vez en la sala de su casa Obed-edom pudo comenzar a sentir la presencia de Dios.
Y vean que a causa de la presencia de Dios en su vida, su casa fue transformada, su esposa fue transformada, su vida fue transformada. Tal vez el miedo de su corazón salió, sus panes, sus provisiones, sus vacas, sus bueyes fueron bendecidos, multiplicados. Y tal vez él comenzó a tener un conocimiento experiencial de quién era Dios y a acoger su presencia. ¿Y sabe yo creo que pasó? Que cada día comenzó a necesitarla más. Cada día se comenzó a necesitarla más. Y encuentro aquí una ventana en el espacio del tiempo de esta dispensación de la ley maravillosa, en donde Dios hace partícipes a familias gentiles aproximándose a la presencia de Dios. En una panorámica de lo que es hoy día, que nosotros gentiles, que no éramos pueblo, Dios nos hace pueblo para tener acceso a su presencia. Y Él la comenzó a visitar más, a reverenciar más, comenzó a enseñar a sus niños, comenzó a enseñar a sus hijos acerca de la importancia, y fue tanta la relevancia, el impacto que tuvo en esta familia, esta arca, que nunca más fueron iguales. Y luego a los 3 meses dice que fue dado aviso al rey David y le dijeron: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom. Tal vez cuando David le dijeron: Rey, te venimos a dar noticias sobre lo que pasó en la casa de Obed-edom con el arca. Yo creo que David lo primero que se imaginó fue: ay no, lo mismo que en Bet-Semes. Ay no, lo mismo que a Usa. No, rey, el arca le bendijo, le transformó la vida, sacó a Obed-edom de la depresión, sacó a Obed-edom de la bancarrota, sanó al hijito más pequeño de Obed-edom, ese que cojeaba, sanó la vaca esa que no le podía dar crío y no podía vender la carne, hizo que la gallinita le diera más huevos, en la tierra que cosechaba tan poquito, ahora le da fruto, y ve a Obed-edom robusto, un hombre en el cual se ve la gracia de Dios. Rey David, a Obed-edom le ha ido bien en la vida a causa del arca. Y dice, y todo lo que tiene también fue bendecido. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Pero de verdad, quien quiere la bendición, quien es como Jacob en esta hora, que tiene un corazón y dice: Señor, no te suelto hasta que me bendigas. Aleluya. Y dice: entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasó? Ellos querían tenerla, pero llegó un minuto que no la pudieron tener más en casa. ¿Se imagina que usted, no sé qué, imaginemos que físicamente el Señor Jesús se viene a quedar 3 meses en su casa? ¿No se imaginaría que eso sería precioso? Que Jesús se sentara usted con la mañana a tomarse la taza de café, té o leche que usted se toma, dormir y decir: Señor, gracias porque te quedas en mi casa, aunque sea humilde, aunque sea pequeña. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque puedo almorzar contigo, porque vamos juntos al supermercado, vamos juntos a la feria. Gracias, Señor, y porque contigo me va bien, contigo estoy seguro. Y se imagina que alguien volviera al mismo rey y dijera: bueno, es que ahora me tengo que llevar a Jesús conmigo. Pero esto de ¿sabe lo que le pasó? Es que en su corazón, su casa se transformó en otra. Nosotros llamamos casa al lugar donde nos refugiamos, donde si tenemos un día malo podemos llegar a casa y sentir un calor y sentirnos reconfortados. Es como un espacio, como un oasis. Pero para Obed-edom y su familia, ese lugar llamado hogar dejó de ser su casa y se volvió la presencia de Dios representada por el arca en su casa. De modo que cuando el rey David llegó, yo me imagino que tal vez dijeron: pero ¿cómo el rey se va a llevar la presencia de Dios si ya no podemos vivir sin ella? Entonces dijeron: bueno, nuestro hogar será ahora el lugar donde habita la presencia de Dios. Y si el arca vuelve a Jerusalén, bueno, entonces el rey, en virtud de que yo le cuide el arca, me tiene que aceptar en Jerusalén sí o sí. Niños, hagan sus maletas, la esposa agarró sus pilchas, tal vez dejaron sus tierras, su heredad, qué sé yo lo que dejaron, pero lo dejaron y se mudaron con lo que pudieron junto con el pueblo. No le dijeron, no fue una escena así como: adiós arca, adiós presencia de Dios, fuiste hermoso
se fueron. Tomaron el tiquete de avión, vendieron todo y se fueron donde iba el arca de Dios. ¿Y cómo lo encuentro esto? Le invito a que usted me acompañe al libro de Primera de Crónicas, capítulo 26. Primera de Crónicas, capítulo 26. Versículos 4 y 8. Habla aquí el contexto de los porteros y oficiales. Dice, amén. Entonces dice, versículo 4, los hijos de Obed-Edom, es decir, entre los porteros estaban en la presencia del Señor Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, etc. 8. Todos estos, los hijos de Obed-Edom, ¿qué hacía un geteo a la puerta del tabernáculo de Dios? Eso se llama gracia. Eso se llama que su corazón, el corazón no solo de Obed-Edom, no se fue Obed-Edom solo y dejó la familia. Se fue el hijo y se fue después el nieto. Y dice los hijos de Obed-Edom, ellos, sus hijos, es decir, los nietos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de los miembros de los hombres de la familia de Obed-Edom llegaron de coladitos a servir en el templo, cuidando a la puerta a la presencia de Dios, porque el rey debe haber discernido en su corazón el amor. Y dijo, si ellos cuidaron del arca 3 meses en su casa y supieron honrar, amar y reverenciar la presencia del Señor para venirse, bueno, yo les voy a poner a ellos entonces en la puerta para cuidar de la presencia del Señor. Hermanos, y si para Obed-Edom la puerta del sur, es decir, tenía su asignación, y a sus hijos la casa de las provisiones del templo, iniciaron un servicio maravilloso en la presencia del Señor. Hermanos, nosotros como hijos del Señor tenemos que enamorarnos de la presencia del Señor. En la vida podemos prescindir de otras cosas. Podemos prescindir de otras cosas, pero que no se nos vaya el alma. No nos acostumbremos. Mira, el pueblo de Israel estuvo 20 años sin el arca en medio del pueblo. Se acostumbraron a vivir así. No nos acostumbremos a nosotros a vivir sin la presencia del Señor en nuestro medio, sin sentir su presencia manifiesta, sin que su presencia sea la que nos dirija, sin que su presencia sea nuestra compañía, sin que el Espíritu Santo sea nuestro compañero, nuestro amado, pero no el tercero en la lista, el primero. Y esa es la invitación que el Señor hoy nos hace. Llévese el arca a casa, hágale un espacio en su casa, pero no un rinconcito, el mejor lugar de su corazón y de su casa física, de su familia, el lugar donde usted está, y háblele. Usted siempre le va a encontrar, siempre le va a encontrar. ¿Sabe, hermanos? Cuando la presencia del Señor está en medio de su pueblo, Él suple todas nuestras necesidades y vamos a ser bendecidos. Y hoy día el Señor me hablaba y me decía, ¿y qué tal si se aproximan con corazones de niños? No de cristianos que hace 20 años que escuchan la misma palabra, sino de niños hambrientos. ¿Qué tal si se acerca con esos corazones y le preguntamos al Señor, le preguntamos al Espíritu Santo, ¿qué puedes hacer, Señor, en 3 meses en mi vida, contar del día de hoy? ¿No se ha puesto a pensar qué es lo que puede hacer la presencia de Dios en su casa, en su vida, en su trabajo, en su familia, en su descendencia, en 3 meses de una búsqueda mayor? De decirle, Señor, si tu presencia se fuera de este lugar, yo me muevo con tu presencia. Si por tu presencia tuviera que dejar, tengo que dejar amigos, tengo que dejar otras cosas, pero yo me voy donde está tu presencia. Yo no voy a construir un sistema de vida, no voy a construir una familia, no voy a construir proyectos de vida si tu presencia no está conmigo, porque donde está su presencia nos va a ir bien. Donde su presencia es nuestro mayor tesoro, nada más nos satisface. Hay una preciosa alabanza que dice, Jesucristo basta, nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador.
Hermanos, cuando tenemos la presencia, ella llena todos nuestros vacíos y por causa de ella todos seremos libertados, sanos, bendecidos, enraizados en Cristo. A Él el Señor hará resplandecer su rostro en su pueblo. Si aquí en 3 meses tomamos su presencia en serio, si le amamos más, si le honramos más, si le buscamos más, pero con compromiso, con determinación, como lo hizo Obed-Edom y su familia. Y segundo que le quiero dejar en este lugar antes de ir terminando, incluya a su familia. No permita que sus siguientes generaciones no conozcan la presencia del Señor. Miren, yo creo que si los hijos, los nietos, los sobrinos de Obed-Edom se fueran a trabajar allí a servir en la presencia del Señor, fue porque todos de alguna manera tal vez todos se acercaban y se aproximaban a la presencia del Señor. Así como es importante y es vital para el Hijo de Dios congregarse y reunirnos los redimidos del Señor, ser una familia en la fe, también es importante traernos el arca a casa. No dejar la presencia de Él en este lugar, Señor, hasta el próximo domingo. Sino cada día, Señor, tu presencia vaya primero. Traer el arca a la mesa, traer el arca al living, traer el arca a los dormitorios, traer el arca a las personas que viven con nosotros, a nuestras familias, a sus hermanos, que conozcan la presencia del Señor y que por sobre todo también la vean en nosotros. Amén. Amén. Hermano Rodrigo, por mientras usted me puede buscar una alabanza de avivamiento que dice: bajo tu sombra viviré. La presencia de Dios estaba representada en el pueblo por la nube que venía en el arca. Usted llévese la presencia del Señor a casa. Pero recuerden, ahora esto es figurativo, porque en la presencia del Señor tenemos libre acceso a través del nombre de Jesús. Pero tengamos el corazón de David, que no querramos vivir sin el arca, y que después cuando se la llevó hizo fiesta, se hizo vil ante los ojos de su amada esposa y se humilló delante de la presencia y hizo fiesta porque la presencia de Dios estaba con él. Y la presencia del Señor, le digo, hermanos, es la única y exclusiva fuente de nuestra verdadera paz, de nuestro verdadero gozo y de nuestro verdadero éxito en la vida. No importa sus circunstancias, si usted tiene la presencia de Dios en su vida, usted es una persona exitosa y capacitada para salir adelante, para un día llegar a alabar al Rey de Gloria a los cielos. Y yo quiero que usted junto conmigo en esta hora se ponga de pie y que quiero impulsarle que en su corazón usted tome la decisión activa, decirle: Señor, me llevo el arca a casa, a mi trabajo, donde sea, hablar con el Espíritu Santo, que no es un mueble, no es un concepto, no es un poder. Él es una persona, la persona divina. Puede ser nuestro mejor compañero de vida, y a través de esta palabra usted comienza a levantar sus manos y a decir: Señor, quédate conmigo, haz de mi casa tu casa. Vivamos juntos, comamos juntos. Haga del arca del Señor lo imprescindible de su vida. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Cierra sus ojos, hermanos. El Señor está en este lugar. Y si en esta hora yo le invito a que alguien necesita ser ministrado por la presencia de Dios, necesita ser ministrado por el Espíritu Santo, pase al altar del Señor. No tenga miedo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos. Póngame cualquier alabanza. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Oh, Él está en este lugar. Él busca corazones de los primorados, casas en las que quedarse, ser bienvenido, ser acogido. Gracias, Señor. La sombra, su mano sobre nosotros representa al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bajo tu sombra, Bajo tu sombra viviré, quiero vivir. Señor. Bajo tu sombra oiré Bajo tu tu sombra voz. oiré tu voz, sí, Señor. Bajo tu sombra. Bajo tu
bajo tu sombra oiré su voz. Llena esta vida. Aleluya. Yo arranco toda carga, todo peso, toda esclavitud, todo trauma, toda depresión, toda maldición institucional. Yo levantaba todo el yugo en el nombre de Jesús. Se limpia. Una paloma para poner la presencia, los brazos de Dios Todopoderoso. Fluye, Espíritu Santo. Quebrantamos, Señor, toda fortaleza, toda estructura, toda obra del diablo, toda obra de perversión sea quebrantada en el nombre de Jesús. A reposar, Señor, el peso de tu gloria sobre este tu Hijo que has traído para ser restaurado, Señor, y sea perfeccionado bajo la gracia, el favor, bajo el río de tu gloria. Lleno, Señor, de tu unción. Dale nueva fuerza, Señor. Nos regocijamos en ti. Declaramos un nuevo comienzo. Una nueva mente, la mente de Cristo. Señor, que tu carácter sea formado en Él. Talla su carácter con, Señor, con el cincel del Espíritu Santo. Esculpe su vida, Señor, a semejanza del Cristo de la gloria. Y ser libre de toda voz, de toda idea, de toda opresión, de toda obra maligna. Lo cubrimos en tu sangre preciosa. Sea pastoreado por tu Espíritu, Señor. Lo declaramos en victoria y en bendición en el nombre de Cristo. Y declaramos que la obra que tú comenzaste la de perfeccionar hasta que sea perfecta, completa y cierta y segura en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para levantarlo, fortalecerlo, y esto un día va a ser solo un recuerdo, pero lo que va a quedar va a ser la bendición del Señor en su vida y en su familia también. Muchas gracias. Aquí está. Muchas gracias, iglesia, muchas gracias, de verdad. Lo agradezco mucho. El Señor le bendiga. De verdad que, bueno, algo especial. Gracias. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Permito que terminemos de cantar esta alabanza, pero que la haga de verdad. Señor, ¿cómo nuestras vidas pueden ser transformadas en 3 meses? Si traemos tu presencia, si traemos el arca a casa. Que vivamos bajo tu sombra, Señor, bajo tu presencia. No quites de nosotros tu presencia, ni aparte de nosotros tu Santo Espíritu, Señor. Estoy en un desierto.
Gracias, Señor, porque tu presencia te medio tu pueblo. Qué honor, Señor, qué privilegio, qué honra. Qué maravilloso, qué gracia, Señor. Señor, tu presencia. Bajo tu sombra caminaré, sí, Señor. Bajo tu sombra caminaré. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, que tú habitas en ¿Cuántos este pueden darle gloria al Señor por esta palabra? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por el Señor. Amén. ¿Y usted se lleva hoy día la presencia del Señor a casa? Espero que sí. Que el Señor le bendiga grandemente, mi hermano. En este lugar nuestro pastor Daniel.